mañana con 18 minutos. Estamos en la línea con el abogado penalista Luis Lamas Pucho. Luis Lamas, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Cristian. Luis, a ver, doctor Lamas Pucho, ¿a qué se deben estos cambios en las medidas restrictivas, tanto al señor Atala, su hijo, y sobre todo me llamó la atención, porque claro, en el caso de Atala ya tenemos la información de IDL Reporteros que habríase acogido a la confesión sincera, pero en el caso de de Nava Mendiola, el hijo de Nava Guibert, que se le haya levantado la orden de detención para que pueda venir al Perú, me hace pensar que podría también haberse conversado una colaboración sincera de parte de los Nava. ¿Podría ser ese el caso, doctor? Sí, si tú analizas la secuencia de los acontecimientos y las figuras procesales que se van presentando, se pone en evidencia que hay un debilitamiento de carácter emocional, en primer lugar, por parte de los investigados, y entrando un poco más al tema ya procesal, están brindando información que por una parte la venían negando, pero que dada la coyuntura, las circunstancias y las evidencias que salen a relucir, no tiene ya ningún sentido, ninguna posibilidad de que continúen persistiendo en una negativa, rechazando todas las imputaciones y las denuncias que se están desarrollando a lo largo de todos estos días. Y como te mencionaba hace unos instantes, la privación de la libertad, el hecho de tener que afrontar un problema de estas características va trastocando la forma de actuar de estas personas, y por otro lado porque el tema es un tema, digamos, de carácter corporativo, es decir, no se trata de lo que dice uno en particular, sino que hay una confusión de declaraciones que van debilitándose mutuamente unas con otras, y al final de cuentas no queda otra alternativa de que sincerarse, decir cómo sucedieron las cosas, y evidentemente todo eso se orientaría a una posible colaboración eficaz, porque este es un arma, digamos, de mucha eficacia cuando se trata de estructuras, sobre todo cuando ha habido una coparticipación de distintas individuos o personas que tenían una finalidad totalmente espuria y lo que buscaban era solamente dinero y riqueza material. Entonces los ligamentos que podían haberlos fortalecido no tienen ningún sentido, porque era meramente una actividad puramente mercantil. Entonces, ante una situación de esta naturaleza, la primera lógica que surge es: ¿por qué yo voy a tener que asumir toda esa responsabilidad si en última instancia eran otros los que se beneficiaban económicamente? Entonces, eso está flexibilizando la estructura de rechazo y de reticencia a las imputaciones, y ante las evidencias no queda otra alternativa que, como se dice, se sinceran ante las autoridades, sin perjuicio de que es muy posible que ya haya de por medio algún proceso de colaboración eficaz, o por lo menos se ha iniciado un procedimiento para acogerse a la colaboración eficaz, y esto sí ya va a significar, digamos, el desplome de toda la organización o de todo el grupo, porque si tú te acoges a la colaboración, ¿por qué no lo voy a hacer también yo? Si además yo tengo información privilegiada que no la tienes tú, y empieza una situación pues de total desorden y, como se dice criollamente, sálvese quien pueda, ¿no? Correcto. Ahora, hay una pertinencia también, el factor de oportunidad respecto a lo declarado. ¿Usted cree que, por ejemplo, la figura de Atala y Nava, tendría que ser una u otra, finalmente ya con las declaraciones de Atala? Porque claro, uno también diría, bueno, ya con Atala llego al señor Alan García Pérez, pero finalmente el tema penal con Alan García Pérez se extinguió con su muerte, por lo tanto lo único que queda ahora es averiguar toda la verdad, y dentro de ese conocimiento de la verdad, obviamente establecer responsabilidades penales. Pero mi punto iba a ese, ¿no? Porque claro, en el caso de Atala me parece que haber involucrado al hijo ha jugado un papel fundamental para que Miguel Atala diga, bueno, yo no tengo por qué cargar con esto, y mucho menos haber metido a mi hijo que estaba en prisión. Tanto así que él se queda con arresto domiciliario, pero al hijo se le excarcela inmediatamente, según lo planteado por el fiscal José Domingo Pérez. En el caso de Nava Guibert es más complicado, porque sí podría haber habido
uso del dinero por parte de la propia familia Nava. Sí, son situaciones distintas, dependiendo mucho del acercamiento operativo que se tenía con el máximo líder, digamos, del grupo. No todos jugaban bajo las mismas reglas en los mismos espacios. Dependía de las características de las vinculaciones, de las actividades o de las operaciones que se realizaron, de la continuidad, de la insistencia y permanencia de esas relaciones. En pocas palabras, pues cada uno manejaba su propio esquema bajo diferentes parámetros. Pero si lo analizamos en términos corporativos, globales, claro, el tema familiar es sumamente delicado y esto desestabiliza aún más ya no solamente la organización, sino los vínculos familiares, porque hay relaciones de padre-hijo, hay relaciones de parentesco. Además, no solamente los hijos, eventualmente pueden haberse utilizado a otras personas también del núcleo familiar, que en última instancia van a tener que responder y van a tener que ser investigadas. Entonces es mejor desde ahora tener un poco, digamos, la primicia de los hechos para tratar de, por todos los medios posibles, de lograr la mayor cantidad de beneficios. Correcto. Y esto va a generar pues un desplome total de todas esas negativas, porque además hay la ligación al partido y a la ideología política del partido aprista. Sí, bueno, y lo ha dicho Atala, ¿no? Claro, tiene un que se ha temor. venido debilitando. Correcto. Porque claro, una cosa era el hecho de que algunos estuvieran detenidos y procesados, y otra cosa muy distinta es el cogollo que estaba cercano a la cúpula, porque claro, ellos son los que tienen la mayor información por la posición privilegiada que estaban en estas relaciones interpersonales, pero en última instancia acá se utilizaba la política con fines mercantiles. Entonces no hay por qué sacrificarse por un proyecto político que en última instancia de proyecto no tenía nada, era simplemente utilizar la política con fines perversos para enriquecerse, tratar de sacar lucro, tratar de ganar posición. Correcto. Y en última instancia esto se derrumba, ¿no? Doctor, ¿qué pasa con todo ese dinero que ahora queda claro? Imagino que Atala también podrá aportar algunas pruebas de corroboración de lo que ha estado diciendo y lo que ha publicado IDL, pero ¿qué pasa con todo ese dinero? Ya no sé si quedan dinero en las cuentas de Atala en la offshore, creo que ya no. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el dinero que se puede encontrar en cuentas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con propiedades del señor Alan García Pérez teniendo esta información que se ha conocido ahora? ¿Qué sucede con eso? Bueno, acá hay que ir por partes, digamos, ¿no? Porque hay varias instancias en las cuales se necesita operar, ¿no? Si se trata de una confesión sincera, es muy distinto a si se trata de una colaboración eficaz. Okay. Porque la confesión sincera no solamente significa un sinceramiento, sino que este sinceramiento tiene que versar sobre hechos que no se conocían, hechos inéditos, porque yo no voy a cogerme la confesión sincerándome cuando ya todo el mundo sabía que lo que yo estoy diciendo en mi participación era evidente. Por otro lado está el tema de la posible colaboración eficaz, que eso está desestabilizando totalmente la posible cohesión que existía en el grupo. Este primer estamento, digamos, tiene que ser lo suficientemente esclarecido para pasar a un segundo nivel, que ya es un tema eminentemente patrimonial, cómo el Estado puede apuntar hacia determinados estamentos patrimoniales, porque se parte de la premisa que la existencia de esos patrimonios era como consecuencia de dinero sucio, resultado del dinero de la corrupción. Ese es el segundo estamento. El tercero ya es un aspecto más procesal operativo, porque si yo tengo ubicado patrimonio, aun cuando esté a nombre de terceras personas, voy a emplazar a esas personas, voy a indagar sobre cómo esas personas adquirieron ese patrimonio, quién les transfirió ese patrimonio, la persona que le transfirió ese patrimonio estaba vinculada a temas de corrupción, había sustento financiero económico para cómo adquirir ese patrimonio, y en ese contexto pues adquiere validez la llamada ley de extinción de dominio. Correcto. Sin perjuicio de las responsabilidades penales, ¿no? Correcto.
Una última, doctor. Finalmente, no, lo que hemos visto, pues, algo que siempre ocurre en el Perú, yo siempre lo critico y lo pongo de relieve, ¿no? Estos extremismos, ¿no? En nuestro país. El extremismo que era uno, hay que firmar el acuerdo con Odebrecht, ¿no? Como está, que es fundamental, y el otro, no hay que firmar absolutamente nada porque es lesivo al país. Mi posición era, bueno, es necesario el acuerdo, pero tratemos de reducir en lo posible la cantidad de beneficios para Odebrecht y maximizar los beneficios para el Estado peruano. Esta situación con estos nuevos personajes dentro de la investigación Lava Jato nos llevan también a esa posición, es decir, ¿cuánto darle al señor Atala para que él haya confesado? Y mi pregunta es directa, ¿debería evadir la cárcel el señor Atala por lo que ha confesado? Esa medición, ese cálculo, ¿quién lo hace? Porque claro, me parece bien que el señor aporte, pero pasar, por ejemplo, de, no sé, una pena de 10 años a 4 años, no, 2 en prisión efectiva y 2 en arresto domiciliario, algo así, pero el punto es nuevamente cuánto estamos dispuestos a dar por conseguir una información. Una cosa es la responsabilidad individual y personal, y una situación totalmente distinta es la responsabilidad corporativa. Lo que acá realmente gesta un rechazo y una preocupación es que se trata de una empresa que operaba criminalmente, que todo su margen de actividad estaba relacionado a la corrupción, y a pesar de todo eso, esa empresa no solamente continúa operando, como si no hubiese pasado absolutamente nada, sino que lo más grave es que se ha permitido, a través de una ley, que esta empresa pueda transferir sus activos, o sea, en otras palabras, pueda vender sus propias empresas a otras empresas para poder evitar que justamente ese patrimonio eventualmente se pudiera ver comprometido en el núcleo de la imputación. Eso sí es un hecho bochornoso, porque es como si yo le dijera pues a un narcotraficante, sigue tú traficando con drogas, porque con la plata de lo que tú vas a traficar, me vas a pagar a mí como Estado. Entonces ahí vemos una dicotomía perversa entre lo que significa la perversa utilización de la ley para favorecer a un grupo, para favorecer a una empresa, y por otro lado cargarle todo el peso a los que están en una situación más difícil y no tienen la suficiente capacidad organizativa, corporativa, patrimonial y política o para poder defenderse. En resumen, para que haya un bueno, tiene que haber un malo. Y en ese contexto lo que prima es simple y llanamente el aspecto económico, porque detrás de todo esto están los acreedores, ¿no? Las personas a las que Odebrecht le tiene que pagar el financiamiento que consiguieron para las obras, y en última instancia se utiliza el sistema de justicia, se utilizan los medios de comunicación, se utiliza la ley de colaboración, se hace una manipulación de las conciencias para que se discuta sobre la prisión preventiva, la comparecencia, que no, que vas a la clínica, que estás enfermo, que estás delicado. Es decir, toda una maraña de ajedrez para ver de qué manera, en última instancia, se favorece económica y patrimonialmente a una empresa. Correcto, y no solamente a una empresa, sino por lo que me dice justamente a esos acreedores que lo que querían eran como prioridad y como única prioridad cobrar la plata que le debía a Odebrecht. Y claro, es una buena teoría, una buena hipótesis para desarrollar más adelante. Doctor Lamas Puch, un placer como siempre. Bien, hasta otra oportunidad, Cristian. Gracias. 10 de la mañana con 32 minutos, una breve pausa y vamos a conversar con Romina Media de IDL Reporteros, que justamente ha publicado esta información que ya vemos tiene las consecuencias en la audiencia que se está llevando a cabo en el Poder Judicial. Pausa y venimos.